Buenas noches y sean todos bienvenidos al cuarto día de la octava edición del Encuentro de Graduados de la Universidad Internacional del Ecuador. Hemos aprendido de grandes expertos como lo son Diana Lapo, Sofi Castañeda, Alejandro Varas, con charlas sobre el marketing digital, sobre cómo potencializar las ventas en nuestros negocios digitales y también sobre la imagen profesional. Sin duda alguna, pues hemos sacado muchísimo provecho a esta semana y gracias a todos por conectarse, a los directivos, a los docentes que hacen posible este tipo de eventos, también al equipo técnico que es sumamente importante ahora en esta faceta virtual. Y bueno, como todas las noches, el lema del evento, pues hay que recordárselos que la crisis es una oportunidad para que nosotros podamos reinventarnos y potenciar nuestros negocios y también nuestra marca. Bien, vamos a mantener el micrófono apagado durante toda la sesión como lo hemos estado haciendo. Esta transmisión, esto se está transmitiendo en vivo. Vamos a hacer la ronda de preguntas al finalizar la charla y en el sorteo para que se vayan los 5 afortunados esta noche con una sonrisa de oreja a oreja. Ya saben que si van a compartir algún tipo de historia, nos pueden etiquetar en @uideguayaquil en Facebook o en Instagram. Bienvenido sea siempre. Ahora sí, en este cuarto día contamos con la presencia de Fernando Romero. Voy a comentarles sobre su gran experiencia. Él es un consultor contable y financiero con una amplia trayectoria en diagnóstico financiero, en evaluación financiera de proyectos, en valoración de empresas, en fondos de capital de riesgo, en administración de fondos y fideicomisos. Es profesor de posgrado y educación continua a nivel nacional e internacional. Es un investigador académico y autor de papers publicados a nivel internacional sobre temas como álgebra financiera, finanzas corporativas y costo de capital. Además de la elaboración de textos en el área tributaria, consultor y capacitador en NIF para instituciones públicas nacionales. Y hoy tenemos el placer de que nos acompañen esta noche para esta edición del Encuentro de Graduados con un tema que considero yo a la mayoría como que nos cuesta un poquito. Por eso él nos va a ilustrar con su charla sobre decisiones financieras en escenarios de crisis. Bienvenido, Alejandro. Fernando, todos tuyos. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Sara, por la introducción. Bueno, no me molesta la confusión porque Alejandro Varas es un gran amigo, a quien estimo bastante. Voy a proceder a compartir mi pantalla pues para poder mostrar una vez la presentación, que es la que voy a compartir con ustedes en esta noche. Bien, el tema que se ha escogido es decisiones financieras en escenarios de crisis. Y la verdad es que, como ya se comentó, las crisis siempre presentan una oportunidad. Actualmente, después de ese currículum que ya Sara leyó, pues actualmente me desempeño como gerente de estrategia y transacciones en la firma Ernst & Young. Y la verdad es que desde la firma nosotros estamos evaluando muchísimas oportunidades en realidad. En este escenario de crisis de pandemia como tal, hay bastantes oportunidades, sobre todo en los temas de fusiones y adquisiciones de banca de inversión, que es donde me desempeño, pues esa es mi especialidad actualmente. Entonces vemos que hay oportunidades dentro de la crisis, pero lo cierto es que para poder aprovechar bien las crisis tenemos que tomar las decisiones adecuadas. Entonces voy a plantear la primera pregunta, que sería: ¿qué diferencia financieramente a un buen administrador? ¿Qué es lo que hace la diferencia que un administrador sea bueno o no tan bueno gerenciando? Pues me voy a referir a uno de los gurús de las finanzas corporativas en Hispanoamérica, que es el profesor Pablo Fernández, profesor de finanzas corporativas del IESE, que él dice algo muy cierto. Dice: la utilidad es solo una opinión, mientras que el flujo de efectivo es un hecho cierto.
Entonces, ¿cómo contestaríamos a la pregunta anterior? ¿Qué es lo que diferencia financieramente a un buen gerente? Pues que el buen gerente, se concentra principalmente en el flujo de efectivo, más que la utilidad, porque como dice Pablo Fernández, la utilidad es solo una opinión, debemos concentrarnos más en el flujo de efectivo. Ahí está, digámoslo así, la primera estrategia que vamos a plantear esta noche, concentrarnos más en el flujo de efectivo. Vamos a comparar qué sucede cuando nos concentramos solamente en la utilidad y qué sucede cuando nos concentramos en el criterio del flujo de efectivo. El criterio de utilidad creo que todos lo conocemos porque incluso nuestros abuelos, nuestros padres nos los han enseñado. ¿Cuál es ese criterio de utilidad? Pues simplemente no gastar más de lo que ingresa. Así que me ingresaron 1,000, gasté 500, estoy muy bien. Entonces, si nosotros ya lo vemos a nivel de análisis financiero, digo, la utilidad es 500, mi margen, sea operativo, neto, como quieran verlo, el margen es 50% y uno dice, wow, estamos súper bien. Ese es básicamente el criterio de utilidad. Pero ¿bastará solamente este criterio de utilidad para gerenciar a las empresas hoy en día en este escenario de crisis actual provocado por la pandemia? Pues realmente no lo es todo. Ahí es donde entra ese segundo principio que vamos a desarrollar durante esta charla. Y ese segundo principio es el criterio del flujo. ¿Y qué me dice el criterio del flujo? Que no debo utilizar más fondos de los disponibles. Esto va mucho más allá que simplemente que el ingreso o que el gasto, porque el gasto puede consumirme la liquidez, es verdad, pero puede haber otros elementos que me pueden consumir la liquidez como tal y no necesariamente ser gastos. Por ejemplo, una inversión desmesurada. Si la inversión aumenta de forma desmesurada, me va a robar liquidez. Y para ponerles un ejemplo, voy a retomar el mismo ejemplo de hace un momento, ¿verdad? Digo, en resultados, tengo ingresos de 1,000, gasto de 500, sí, hicimos perfecto, estamos súper bien. Pero ¿qué sucede? Resulta que esos ingresos de 1,000, todos fueron a crédito. Y los gastos de 500, todos fueron de contado. Entonces, ¿qué sucedió? En efectivo, resulta que ingresos, no tenemos nada de ingresos en efectivo y de egresos tenemos una salida de $500. Por tanto, tengo un saldo en contra, un flujo en contra de 500. Tengo una utilidad que aparenta ser positiva de 500, pero en la práctica, lo que ya se reflejaría incluso en mi estado de cuenta bancario, es que tengo un gran hueco de 500. ¿Okay? Pero, ¿qué tal si invertimos en la situación? Digamos que resulta que tengo ingresos de 500, gastos de 1,000, así que tengo una pérdida de 500, un margen negativo del 50%. Pero resulta que esos ingresos todos fueron cobrados de contado, mientras que los gastos todos fueron a crédito. Así que resulta que yo tengo una pérdida, pero también tengo un flujo positivo de 500. La gran pregunta es, ¿qué preferirían ustedes? ¿Preferirían tener una utilidad con déficit o una pérdida con superávit? Y ahí viene la segunda gran estrategia a seguir. En escenarios de crisis, ¿qué es lo que importa más? Pues lo que siempre ha importado más, el efectivo, la liquidez. La pérdida es algo que se puede ir recuperando poco a poco. Hay muchas estrategias desde el punto de vista financiero, contable, hasta tributario para aprovechar esa pérdida. Así que no nos preocupemos a la pérdida. Preocupémonos de quedarnos con un déficit. Preocupémonos de no quedarnos con cero o con menos de cero en el banco, porque ese sí es un verdadero problema. Y si nosotros lo vemos como una decisión ya más allá del tema de emprendimiento, lo vemos un tema mucho más corporativo, realmente sin efectivo, pues definitivamente no habría fondos para pagar algo muy, muy, muy importante, que son precisamente los dividendos. Y es que yo puedo tener una gran utilidad, la Junta de Accionistas puede declarar, sí, páguense los dividendos, pero si no hay dinero, ¿con qué plata van a pagar esos dividendos? Pero ¿se puede pagar dividendos sin utilidad? Pues la respuesta es sí, sí se puede,
pagar dividendos sin que exista una utilidad. Puedo tranquilamente tomar de resultados de periodos anteriores con tal de que exista liquidez, con tal de que haya efectivo. Miren esta noticia que apareció hace algunos años atrás. Decía que Amancio Ortega, el dueño de Almacenes Zara, ganará 1.256 millones. El diario no especifica qué, pero realmente eran pesetas. 1.256 millones de pesetas de dividendos Inditex. Si esta empresa no tuviera flujo, ¿podría entonces pagar semejante cantidad de dividendos a este gran inversor? Seguramente no. Entonces, ¿de qué serviría anunciar a los cuatro vientos de que se van a pagar dividendos o que se generaron, se causaron dividendos si no hay plata para pagar? Por eso, en última instancia, lo que manda es el efectivo. Y debo preocuparme más del efectivo que de la pérdida. La pérdida se puede recuperar. El efectivo es un hecho cierto que lo tengo que controlar desde el mismo comienzo. Así que hay un dicho que dice, pelea hoy, vive mañana. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, pelear hoy y seguir viviendo. Ahora, ¿cómo genero más flujo para entonces sobrevivir a estos escenarios de crisis que estamos viviendo? Bueno, nos vamos a concentrar en tres aspectos fundamentales. El primero, que es el control de las necesidades operativas de fondos. El conocido capital de trabajo o working capital. Ya vamos a ver por qué no deberíamos llamarlo de esa forma. Segundo, vamos a ver ciertas estrategias de corto plazo y realmente por la limitación del tiempo nos vamos a enfocar principalmente en el tema de cuentas por cobrar, pero vamos a ver algunas estrategias como tal. Y tercero, vamos a ver cómo poder medir apropiadamente ese consumo de efectivo, ya viéndolo directamente en el flujo de efectivo como tal, más allá del estado de resultados, más allá de la utilidad, viendo cómo impactan las dos decisiones que vamos a revisar, las necesidades operativas de fondos y las estrategias de corto plazo sobre el consumo de efectivo. Muy bien. Para eso tenemos que replantear un poco las cosas y debemos dejar de ver las cosas simplemente desde el punto de vista contable. ¿Por qué? Porque estamos hablando de consumo de efectivo. El consumo de efectivo no es tan evidente como cuando uno ve los gastos, porque los gastos son muy evidentes y el resultado de la operación es muy evidente en el estado de resultados como tal. Entonces, el gasto es evidente. El consumo de efectivo no es tan evidente y por eso tenemos que ahondar para ir explorando y ver qué es lo que está pasando al interior de la empresa. Pero para eso tenemos que cambiar el chip. ¿Y cuál es el chip? Pues el criterio contable que siempre hemos manejado de activos igual pasivos más patrimonio, tenemos que cambiarlo a un criterio más financiero. ¿Y cuál es ese criterio financiero? Pues que básicamente la inversión es igual al financiamiento. Es una igualdad, como ustedes pueden ver, pero la igualdad implica de que tengo, uno, que medir bien la inversión y dos, que tengo que establecer apropiadamente cuál es el financiamiento ideal para esa inversión como tal. Entonces, debemos aprender a mirar las cifras que salen de la contabilidad, pero aprender a mirarlas desde una óptica totalmente financiera. Ya no pensar en el activo, en el pasivo, sino más bien en inversión y financiamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a darle una mirada bastante rápida al balance general para ver qué es lo que podemos sacar, qué es lo que podemos ir cambiando de perspectiva. Entonces, un balance clásico, ¿verdad? Tengo activos por un lado, tengo pasivo y patrimonio por el otro lado, ¿verdad? Entonces, de la parte de los activos, voy a sacar algo que no me interesa por el momento, ¿ya? Que son las inversiones de largo plazo, ¿ya? Lo que básicamente conocemos como activo fijo. ¿Por qué? Porque esas inversiones de largo plazo, por algo se le dice activo fijo, porque se mantiene fijo durante mucho tiempo. Y no crecen o no decrecen a menos que las cabezas tomen decisiones financieras. ¿Okay? Entonces, no me interesa la medición de estos activos fijos por el momento. Me interesa lo que pasa en la parte del activo corriente, donde la variabilidad es mucha. ¿Ok? Entonces, de esas cuentas que tenemos ahí,
vamos a sacar bancos de inversiones temporales porque no nos interesan tampoco analizarlas por el momento. ¿Por qué? Porque en bancos de inversiones temporales normalmente reflejan los fondos excedentes. Hay una gran pregunta. Si ustedes tuvieran $1 millón, ¿saldrían con ese $1 millón en su bolsillo a la calle o lo tendrían ese $1 millón en su casa? Seguramente que no. Lo van a depositar en el banco, lo van a poner en inversiones a que por lo menos gane una pequeña rentabilidad, ¿verdad? Entonces, por eso bancos de inversiones temporales me reflejan lo que son fondos excedentes y no los voy a analizar. Lo que me interesa analizar son las otras cuentas que están quedando ahí. Por ejemplo, caja, cuentas por cobrar, inventarios, otras inversiones de corto plazo. ¿Por qué? Porque ahí radica la inversión de corto plazo de la empresa. Recuerden, la inversión tiene que ser igual al financiamiento. Y si por obvio motivo la inversión comienza a crecer, yo tengo que mantener una igualdad. Así que esa igualdad me va a obligar a dos cosas. Uno, si la inversión crece desmesuradamente, va a tener que chupar liquidez, es decir, efectivo, para que pueda bajar y ponerse al mismo nivel del financiamiento. O dos, si la inversión crece, también tengo que hacer crecer el financiamiento. Y si no podemos acceder a créditos con la banca, con alguna otra institución financiera, y si los accionistas tampoco van a poner dinero en la empresa porque estamos en crisis, entonces, ¿cómo vuelvo a igualar las cosas? Por eso es importante ir controlando la inversión que se hace en estos elementos del activo corriente. Por ejemplo, la inversión de cuentas por cobrar. ¿Será que las cuentas por cobrar son una inversión realmente necesaria? Pues sí, porque si yo no concedo crédito a mis clientes cogen y directamente se van a la competencia y se acabó el problema. Claro, para ellos, pero el problema me lo quedo yo. Entonces yo sí o sí tengo que otorgar políticas de crédito a mis clientes. Entre más generoso sea con la política de crédito, más clientes es probable que atraiga. Pero al mismo tiempo, entre más generoso sea con esa política de crédito, lo que va a pasar es que puedo inflar desmesuradamente la inversión de corto plazo, con lo cual comienzo a tener problemas del lado del financiamiento. ¿Ok? Entonces, por eso es importante controlar ese crecimiento de esa inversión. ¿Muy bien? ¿Y cómo podemos entonces financiar esa inversión de corto plazo fluctuante o que va creciendo, esa inversión necesaria? Bueno, pasemos al otro lado. ¿Qué hay en el otro lado? Tenemos el pasivo y el patrimonio. Así como eliminé los activos fijos porque no me interesan, porque se mantienen fijos en el tiempo, asimismo, por ejemplo, las deudas de largo plazo, el capital, los resultados, no me interesa analizarlos por el momento porque yo sé que los ocupo principalmente para financiar activos fijos. Así que esa parte que se mantiene estática por mucho tiempo no me interesa por el momento. Me interesa es también lo que se mueve o lo que fluctúa bastante durante la actividad del día a día, ¿verdad? Entonces tenemos ahí diferentes cuentas por pagar. Las cuentas por pagar a proveedores, las cuentas por pagar a los empleados, las cuentas por pagar al fisco y a otras entidades, etcétera, etcétera. Pero ese financiamiento de corto plazo, nosotros lo podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno que es el financiamiento sin costo y otro pues que necesariamente es el financiamiento con costo. ¿Qué diferencia hay entre el uno y el otro? ¿Cómo es que un financiamiento es sin costo? Si, por ejemplo, yo le debo a un proveedor $100 y le voy a pagar a 30 días, pero por algún motivo me atraso y no le pago en 30, sino en 35. ¿Cuánto le voy a pagar en 35 días? Pues los mismos 100. Y si me atraso 10 días más y le pago no en 30, sino en 45, ¿cuánto le voy a pagar? Pues lo mismo, 100. A eso se refiere de que el financiamiento es sin costo. En cambio, el financiamiento con costo, como por ejemplo las deudas a corto plazo o las obligaciones corrientes, las porciones corrientes de la deuda a largo plazo, ese sí es un financiamiento que sí tiene costo, donde yo me atraso, ¿verdad? Entonces voy a generar más intereses, intereses por mora, multas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces hay un financiamiento que no me cuesta, que es el financiamiento sin costo, y hay un financiamiento que sí me cuesta, que es un financiamiento con costo. Entonces, nuestras estrategias en estos escenarios de crisis, y realmente en todo momento debería ser así, deberían basarse en lo siguiente, de que la fuente de fondos debería ser mayor o por lo menos igual al uso de fondos.
¿Qué quiere decir eso? Que la fuente, es decir, el financiamiento, debería ser mayor o por lo menos igual a las inversiones. ¿Ok? Pero esto tal vez puede causar algo de confusión porque siempre nos han enseñado, por ejemplo, el capital de trabajo. Si les pregunto cómo se calcula el capital de trabajo, probablemente me digan activo corriente menos pasivo corriente. Pero ahí hay un problema, y uno muy grave. El activo corriente es uso de fondos. El pasivo corriente es fuente de fondos. Y normalmente se espera que el capital de trabajo sea positivo. Entonces, ¿qué me están queriendo decir con eso? Que es preferible que el uso sea mayor que la fuente. ¿No creen ustedes que ese es un concepto equivocado al respecto? No puedo procurar que el uso sea mayor que la fuente de fondos. Más bien debería procurar que sea lo contrario. Pero ahí vienen las excusas, ¿ya? Y también debemos librarnos de las excusas. Por ejemplo, yo digo, no, pero es que yo estoy armando una gran cartera porque en el momento que yo cobre esa cartera a mis clientes, voy a tener el dinero suficiente para pagar a mis proveedores. Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué me garantiza que yo voy a poder cobrar esa cartera? Pues sencillamente no me lo garantiza nada. Puedo tener facturas, puedo tener plazos, periodos muy rígidos, contratos, etcétera, etcétera, pero nada de eso me asegura de que voy a lograr cobrar esas facturas. Y eso es lo que podemos ver precisamente en esta pandemia, cómo todos los plazos para casi todas las empresas se han disparado. ¿Por qué? Porque la gente está aguantando más y más el efectivo, ¿verdad? Entonces, el hecho de que yo tenga una cartera no significa que la voy a cobrar. Tengo que hacer esfuerzo después para cobrarla. En ese sentido, a mí me beneficia más que mi fuente de fondos sea mayor que mi uso de fondos. A mí me conviene más estar siempre financiado, ¿ok? Y esta medición no necesariamente la podemos hacer en dólares, quizás la podemos hacer en factor tiempo. Por ejemplo, yo pago una factura a un cliente y le voy a cobrar en 30 días. Al mismo tiempo alquilo una oficina y yo pago el alquiler cada 30 días. Así que si yo le facturo a mis clientes cada 30 días y les cobro, mejor dicho, cada 30 días y pago el alquiler cada 30 días, entonces el dinero simplemente pasa de manos. Cobro a mi cliente, pago a mi proveedor, ¿verdad? Y me mantengo en ese ciclo todos los meses. Pero ¿qué pasa si por obvio motivo mi cliente me dice, ¿sabes qué? Espérame por favor 3 días. Pero yo ya tengo que pagar el alquiler al día 30. Entonces, ¿qué puedo hacer? Al menos se pueden explorar 4 opciones de lo que yo podría hacer con esa cuenta por pagar. La primera, y no se las recomiendo para nada, es esconderse, ¿ok? Sinceramente yo lo he puesto en práctica y funciona, pero no se las recomiendo, ¿ok? Sí, me ha tocado esconderme, que me golpeen la puerta, que llamen, etcétera, etcétera, pero a la final pasa un día, pasan 2, pasan 3 y se iguala los días de cobro con los días de pago. Bien, listo. Ya, un sufrimiento menos. La segunda opción, que esa sí la recomiendo, es, bueno, negociar un plazo también con el proveedor, en este caso con el arrendador, ¿verdad? Entonces, si mi cliente se va a demorar 3 días más, hablo con mi arrendador y le digo que le pago en 3 días más, que por favor me espere, y listo, igualo los tiempos. ¿Qué otras 2 alternativas hay? Bueno, hay la alternativa, también he puesto en práctica y no la recomiendo, pero existe la alternativa de ir al cajero más cercano, sacar la tarjeta de crédito y hacer un avance en efectivo. Y con ese dinero yo le pago el alquiler al arrendador y me espero después la buena voluntad de mi cliente de que efectivamente me pague 3 días después para poder recuperar ese dinero y poder abonarlo a la tarjeta. ¿Ok? Y la última alternativa, que tampoco la recomiendo, ¿cuál es? Que simplemente yo tome de mis recursos propios y pague con mi dinero el alquiler. Y nuevamente esperar los 3 días para volver a cobrar a mi cliente y esperar la buena voluntad de él. Entonces, pongamos las 4 opciones sobre la mesa. Esconderse, que no la recomiendo. Renegociar, que la recomiendo.
el avance con la tarjeta, que no la recomiendo, y usar el dinero propio, que tampoco lo recomiendo. ¿Okay? Entonces, de las 4 opciones solamente estoy recomendando una, que es renegociar. ¿Por qué solamente recomiendo una y no las demás? Bueno, la de esconderse está más que clara, pero las opciones de hacer un avance con tarjeta y utilizar dinero propio, estoy comenzando ahí a utilizar dinero que sí me cuesta. En el caso de la tarjeta de crédito, pues estoy utilizando una deuda. Estoy generando una deuda de corto plazo con sus respectivos intereses. ¿Ok? Entonces es un financiamiento que sí me cuesta. Y en el caso de usar el dinero propio, pues son recursos propios, son patrimonio. En finanzas corporativas se sabe que el patrimonio tiene un costo asociado que se lo conoce como costo de capital. Entonces, el costo de capital resulta ser incluso mayor que el costo de las deudas. Entonces, entre algo que no me cuesta, como por ejemplo salir a dar la cara y renegociar 3 días más, y algo que sí me cuesta, como por ejemplo un avance de tarjeta o utilizar mis propios fondos, ¿qué voy a preferir? Aquello que no me cuesta. Es decir, el financiamiento sin costo. Muy bien, las empresas hacen lo mismo. Entre un financiamiento que no les cuesta y un financiamiento que sí les cuesta, ¿qué financiamiento deben darle prioridad? Al financiamiento que no les cuesta. ¿Ok? Entonces, si mi cliente se demora en pagar, ¿qué es lo que voy a hacer? Inmediatamente ir a renegociar con mi proveedor para igualar los tiempos entre los días de cobro y los días de pago. Y ese es una estrategia más a seguir. Siempre tengo que darle prioridad al financiamiento que no me cuesta. ¿Qué pasa cuando no existe esa igualdad y resulta que esa inversión necesaria de corto plazo, esa inversión que yo hago, por ejemplo, en las cuentas por cobrar, resulta ser mayor que ese financiamiento que no me cuesta? Entonces, veámoslo así. Funciona a nivel de tiempos, funciona también a nivel de dólares o unidades monetarias, ¿verdad? Entonces, en el lado de las inversiones de corto plazo, he puesto los principales activos corrientes que se pueden considerar como inversiones necesarias e incluso obligatorias. Caja, cuentas por cobrar, inventarios y otras inversiones de corto plazo, léase a otros activos corrientes, léase a su vez créditos tributarios. Inversiones obligatorias. ¿Ah? A mí me obligan a pagar el IVA. Yo no quiero, pero me obligan. Y por el lado del financiamiento, tengo un financiamiento que no me cuesta, al que le doy prioridad, precisamente por la misma razón de que no me cuesta. Tengo cuentas por pagar, tengo gastos por pagar, tengo impuestos por pagar. Como dije antes, la regla de la autosostenibilidad del corto plazo es que ese financiamiento sea mayor o por lo menos igual a las inversiones necesarias de corto plazo. Pero cuando esto no ocurre, resulta que las inversiones necesarias de corto plazo resultan mayores que ese financiamiento que no me cuesta y por tanto se genera una porción no cubierta que son las necesidades operativas de fondos. ¿Ok? Esta sí es pregunta de examen. ¿Qué son las necesidades operativas de fondos? Pues son la porción de esas inversiones necesarias de corto plazo que no se encuentran cubiertas o financiadas por ese financiamiento que no me cuesta. Entonces, como todo es un balance, todo está cuadrado, ¿qué es lo que lo va a cubrir? A las NOF, a las necesidades operativas de fondos, mal llamada capital de trabajo o working capital, a esas NOF las va a cubrir el financiamiento que sí me cuesta. ¿Sí? A las NOF las va a cubrir el financiamiento que sí me cuesta. Entonces, ¿qué me conviene más? ¿Que las NOF sean más grandes o sean más pequeñas? Definitivamente que sean más pequeñas, porque entre más grandes son, más financiamiento que sí me cuesta voy a necesitar. Y por ende, voy a tener más gasto financiero por esa vía. ¿Okay? ¿Cómo calculo las necesidades operativas de fondos? Básicamente, inversiones necesarias de corto plazo menos financiamiento espontáneo o financiamiento sin costo, es lo mismo, de corto plazo. O también podríamos decir activos corrientes necesarios menos pasivos corrientes espontáneos o pasivos corrientes sin costo, o también activos corrientes totales menos excedentes, eso menos pasivos corrientes totales menos deuda de corto plazo. ¿Okay? Se los voy a poner
gráficamente, ¿verdad? Las partes que están en azul intenso, pues son las partes que no nos interesan, activos no corrientes, deuda a largo plazo, patrimonio, ¿verdad? Porque esas normalmente se mantienen fijas, a menos que haya una decisión empresarial que las haga aumentar. Bancos e inversiones temporales son fondos excedentes. La deuda a corto plazo es un financiamiento que sí tiene costo y yo por eso preferiría no usarlo. Como la inversión necesaria de corto plazo, es decir, caja, cuentas por cobrar, inventarios, es mayor que el financiamiento sin costo que está del otro lado, es decir, cuentas por pagar, gastos por pagar, impuestos por pagar, se genera ese cuadro negro que son las necesidades operativas de fondos, las NOF. Y si ustedes pueden ver esas NOF, cómo se están financiando, ¿qué es lo que tiene al lado las NOF? Tiene una parte de deuda de corto plazo que sí me cuesta y otra parte de deuda de largo plazo que también me cuesta. Las NOF son parte de lo que conocemos como la inversión real. ¿Qué es la inversión real? Es la inversión que está financiada única y exclusivamente con ese financiamiento que sí me cuesta. Entonces, el activo fijo no me preocupa porque está fijo. A mí lo que me preocupa son las NOF. Porque si esas NOF comienzan a crecer de forma desmedida, como por ejemplo, cuando yo dejo de cobrarle a mis clientes, entonces esas NOF se comienzan a inflar y comienzan a demandar más financiamiento, porque acuérdense que hay una igualdad, inversión igual financiamiento. Si el uno aumenta, el otro necesariamente tiene que aumentar. Y si el financiamiento no puede aumentar, ¿qué es lo que va a chupar acá del lado del activo? Va a chupar el excedente, va a chupar el dinero en efectivo. Y no podemos permitir eso. Entonces, nuestras estrategias financieras en el corto plazo tienen que estar enfocados ¿a qué? Al control de las necesidades operativas de fondos. Muy bien. Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿Cómo calcularíamos entonces las necesidades operativas de fondos con un balance monstruoso como este? Este ejercicio yo lo llamo tomar al toro por los cuernos. ¿Okay? Porque básicamente voy a transformar todo este balance en tan solamente 6 cifras, ¿verdad? De las cuales 5, que las estoy encerrando en un círculo, 5 son copiar, pegar. ¿Okay? Efectivo, inversiones temporales, para mí son excedentes de fondos. ¿Okay? Así que las voy a resumir en un solo valor, que en este caso efectivo más inversiones temporales sumarían 932. De ahí, copiar, pegar, activos no corrientes por 2.183, financiamiento de corto plazo, deuda a corto plazo 977, deuda a largo plazo 0 y patrimonio 4.812. Entonces esos 5 círculos los paso a mi modelo. Listo, copiar, pegar. Lo que tengo que calcular efectivamente son las necesidades operativas de fondo, las NOF. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues básicamente voy a tomar todas mis necesidades operativas de fondos, es decir, todo mi activo corriente necesario, desde cuentas por cobrar hasta otros activos corrientes, eso suma 4.592, y eso menos todo el pasivo sin costo financiero, ¿verdad? Desde cuentas por pagar de proveedores hasta otros pasivos corrientes, y eso suma 1.918, ¿verdad? El resto, los dos valores, ¿verdad? Y eso me da un valor de 2.674. Muy bien, 2.674. Esas serían mis necesidades operativas de fondos. Como esto es un balance, y el balance tiene que estar cuadrado, entonces yo totalizo total inversión 5.789, total financiamiento 5.789, está cuadrado. Ahora viene el punto, ¿qué pasa con esas NOF? ¿Es mejor que crezca o es mejor que decrezca? De lo que ya hemos analizado, pues me resultaría perjudicial que esas NOF comiencen a crecer de forma desmedida. ¿Por qué? Porque van a demandar más financiamiento. Y si no hay el financiamiento necesario, pues va a comenzar a chupar los excedentes de fondos. Es decir, que esas NOF tan solamente pueden crecer sin necesidad de financiamiento, pueden crecer $932 más, que es lo que hay en excedentes. Cuando se acaben los excedentes y queremos que las NOF sigan creciendo, pues lo que va a pasar es que de ley, sí o sí, voy a tener que contratar más financiamiento que sí me cuesta,
aumentando el gasto financiero. Por tanto, esto me llevaría a formular un plan estratégico financiero en el cual yo pueda controlar apropiadamente cada uno de esos aspectos de las necesidades operativas de fondos. Por ejemplo, puedo seguir ciertas estrategias para controlar las cuentas por cobrar. Por ejemplo, reducir la política de crédito, otorgar descuentos por pronto pago, ¿verdad? Presionar la cobranza también, hacer, por ejemplo, una operación de factoring. Como otro objetivo, la disminución de los inventarios. Puedo seguir varias estrategias. Por ejemplo, manejar mercadería bajo consignación, de tal forma que no tengo todo en la bodega, u ofrecer descuento en compras al por mayor. Como otro objetivo específico, el aumento de las cuentas por pagar. Por ejemplo, negociar una política de pago apropiada con los proveedores, negociar el plazo, ¿verdad? Y esto lo vamos a medir con ciertos KPIs, como por ejemplo, los días de cobro, los días de inventario, los días de pago. A la final, el control de las NOF yo lo voy a hacer con el ciclo de conversión del efectivo. ¿Recuerdan el ciclo de conversión? Días de cobro más días de inventario menos días de pago. La idea es que si yo logro reducir ese ciclo de conversión del efectivo, yo logro disminuir mis necesidades operativas de fondos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver ciertas estrategias que podemos seguir desde el lado de las cuentas por cobrar específicamente. Vamos a enfocarnos en esas estrategias que podríamos seguir para ir controlando esas cuentas por cobrar y que las mismas no se disparen en el tiempo. Recuerden, las cuentas por cobrar son parte de las necesidades operativas de fondos. Si yo logro controlar ese crecimiento de las cuentas por cobrar, evitando que sean exageradamente grandes, entonces yo podré controlar el efectivo que consumen las necesidades operativas de fondos. Muy bien. ¿Qué es lo que normalmente pasa con la gestión de las carteras? Uno dice, bueno, les doy un plazo de crédito a mis clientes y ese plazo es de 30 días, ¿ok? Pero realmente cuando uno hace el análisis financiero y toma el saldo de la cuenta por cobrar, toma las ventas, calcula los días de cobro, pues resulta que los días de cobro no son 30, sino 45. ¿Por qué? Enseguida pensamos en echarle la culpa al cliente y decimos, no es que los clientes se están demorando en pagar. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, podría ser cierto que los clientes se estén demorando en pagar, pero también podría ser que sea una falla interna lo que nos está generando ese retraso de 15 días. ¿Ok? En el gráfico que les estoy mostrando, pues ahí hay una muestra de lo que sería una combinación entre problemas propios del cliente versus o también combinados con problemas internos de la empresa. Entonces, atacar las cuentas por cobrar no es solamente un tema necesariamente financiero, sino también un tema operativo. Entonces, por ejemplo, desde que yo recibo el pedido de mi cliente y hasta que logro facturarle, puede pasar tranquilamente 5 días desde que recibo el pedido hasta que facturo. ¿Y por qué me voy a retrasar 5 días en la facturación? Muchas veces por los controles internos, ¿verdad? Que tengo que pasar por un departamento, por otro, conseguir aprobaciones, etcétera, etcétera. Entonces, desde que yo recibí el pedido, yo estoy atendiendo al cliente, pero resulta que la factura sale 5 días después. Entonces, esa factura, esos 5 días que hay ahí, ¿es culpa del cliente? No, no es culpa del cliente, es culpa de nosotros mismos como empresa porque los procesos internos no son los adecuados, ¿verdad? Una vez que el cliente recibe la factura, desde ese momento corre el tiempo establecido para el pago, que es básicamente la barra en blanco, que son los términos acordados que ustedes ven ahí. Resulta que el cliente se puede retrasar en el pago, digamos que se retrasa 5 días más, ¿verdad? Que es la parte que está en la barra en rojo. Ok, eso sí es culpa del cliente. El cliente se tomó 5 días más para el pago. Ok, entonces ya tenemos 5 días por nuestra culpa, 30 días de plazo, 5 días por culpa del cliente, ¿verdad? Ahí van 40.
Y resulta que una vez que hemos recibido el pago y todo lo demás, tenemos que hacer el proceso interno, y puede ser que ese proceso interno también tome un plazo de tiempo específico, otros 5 días más. Que eso ya no es culpa del cliente, sino problema nuestro. Entonces nos demoramos hasta 5 días más en reflejar en nuestro sistema contable de que ya esa factura ya fue cobrada. Entonces, en total, una cartera que debería ser específicamente de 30 días está siendo de 45. De los 45 días, 10 son por culpa nuestra y 5 por culpa del cliente. ¿Ok? Entonces, ahí es donde debemos ir trabajando para ir mejorando esta situación. Por ejemplo, podemos hacer ciertas cosas. Digamos, como primera alternativa, reducir o eliminar retrasos en la facturación. Eso es un tema financiero, realmente no tanto. Eso es un tema más bien de tipo operativo. Tal vez la solución a esto sería tener un sistema contable integrado. Tal vez, ya hablando en grandes términos, un ERP basado en SAP, en donde yo directamente recibo la orden de producción y por las mismas estoy facturándole al cliente. Pero la idea es reducir esos 5 días de retraso que tenemos entre que recibimos la orden del cliente hasta que le facturamos. De ahí, procurar el pago justo a tiempo del cliente. Eso se basaría más que nada, no es un tema financiero, diría yo, sino más bien un tema de manejar buenas relaciones con el cliente. Si tenemos buenas relaciones con el cliente, seguramente pues lograremos que el cliente cumpla con los compromisos que él ha pactado. Y la tercera es ver o reducir las políticas de plazo de pago. Eso ya es un tema financiero. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en esos 45 días, nosotros podemos hacer operativamente algo para poder ganar al menos 10 días, desde el punto de vista simplemente operativo. Y ya desde el punto de vista financiero, podemos ir atacando temas para ir reduciendo el plazo. Puede ser una reducción directa, puede ser una reducción indirecta. La idea sería de que realmente, si nosotros vemos desde la línea roja hacia adelante, esa es toda la cartera vencida, y desde la línea roja hacia atrás hay clientes en las empresas que incluso llegan a pagar antes de los términos acordados. Y la idea sería que todos los clientes paguen a tiempo o incluso antes de tiempo. ¿Qué estrategias, financieramente hablando? Estas estrategias ya son, ya cuando hemos solucionado el tema operativo, entonces comenzamos a atacar ya ahora sí los términos de pago. Es decir, para el pago de la factura hay 30 días. ¿Cómo podemos ir atacando esos 30 días como tal? Bueno, hay diferentes estrategias, pero todas estas estrategias tienen que ser evaluadas siempre desde el punto de vista del costo-beneficio. Entonces tenemos que aprender a medir bien el beneficio asociado a la estrategia y el costo asociado a la estrategia. Por ejemplo, una estrategia puede ser reducir el plazo de crédito, otra puede ser la presión de la cobranza, otra puede ser ofrecer descuentos por pronto pago, otra puede ser efectuar operaciones de factoring. ¿Cuál va a ser el beneficio de todas esas estrategias? Pues el beneficio va a ser la reducción de las cuentas por cobrar y por ende la reducción de las necesidades operativas de fondos. Si yo reduzco las NOF, voy a generar mayor liquidez, definitivamente. Pero ¿cuál va a ser el costo asociado a cada una de esas estrategias? Por ejemplo, si yo reduzco el plazo de crédito, mi costo asociado es que se me van a reducir las ventas porque los clientes se me van a ir. No todos, pero una parte sí. Si yo presiono la cobranza, entonces el costo asociado a esa estrategia va a ser que yo tengo que recompensar a los cobradores por el mayor esfuerzo que tengan que hacer en adelante. Si yo ofrezco un descuento por pronto pago, pues yo tendré que solventar el costo monetario del descuento. Si hago una operación de factoring, pues tendré que solventar los costos de intereses y gastos operativos asociados a esas operaciones. Vamos a evaluar rápidamente 3 de estas estrategias. Vamos a hablar, por ejemplo, de reducir el plazo de crédito. Si yo reduzco el plazo de crédito, entonces antes mi plazo de crédito era 45 días, ahora solamente estoy dando 30 días. ¿Cuál va a ser el principal costo de mi estrategia? Pues la reducción de las ventas porque se me van a ir los clientes. Y es lo que podemos ver.
Las ventas actuales en la situación proyectada son de 2.500 días, de 2.500 dólares, perdón, y en la situación proyectada serían tan solamente de 2.000. El margen bruto se mantiene, la cartera incobrable, ahí hay un beneficio, la cartera incobrable, por ejemplo, se reduce, pasa del 5 al 3.5% sobre el total de ingresos, el porcentaje de gastos de cobranza pasaría del 2.5 al 1%, ¿verdad? Y si logramos generar más liquidez, esa liquidez puede ser invertida dentro de la empresa en cualquier proyecto interno que generaría un 15% de rentabilidad anual. Considerando eso, vamos a medir entonces el costo de la estrategia. Digo, a ver, en la situación actual, la utilidad bruta sería 2.500 por el 30% de margen bruto sería 750 dólares. En la situación proyectada, dado que se reducen las ventas, la utilidad bruta sería de 600 dólares. Por tanto, ahí habría una reducción de utilidad de 150 dólares. Los gastos incobrables, que pasan del 5 al 3.5%, también se reducen en 55 dólares. Los gastos de cobranza se reducen de 62 a 20, es decir, 42,50. Por tanto, el beneficio o costo neto, en este caso costo porque termino en negativo, resulta que mi beneficio actual es de 562, en mi situación proyectada 510, así que tengo una reducción, un costo neto de 52,50. ¿Cómo evalúo entonces el beneficio de la estrategia? Pues bien, si considero el saldo de las cuentas por cobrar, que es lo que yo quiero reducir, ¿verdad? Entonces digo, 2.500 en la situación actual, 2.500 de ventas dividido para 360, utilizamos el calendario comercial, y eso multiplicado por 45 días, mi saldo de cuentas por cobrar en la situación actual sería de 312 dólares. En la situación proyectada, 2.000 dividido para 360 multiplicado por 30 días, sería un saldo de cuentas por cobrar de 166 dólares. Por tanto, mi cuenta por cobrar se reduce en 145 dólares. Si la cuenta por cobrar se reduce en 145 dólares, significa que mi efectivo aumenta en 145 dólares. Esos 145 dólares yo lo puedo invertir al 15% en un proyecto interno y me van a generar 21,88. Pregunta, ¿conviene o no conviene la estrategia? Si el beneficio es 21,88 y el costo es 52,50, definitivamente la estrategia no me conviene porque el costo es superior al beneficio. ¿Okay? Esa es la manera con la cual nosotros debemos ir evaluando cada una de las estrategias para poder definir si me conviene o no me conviene aplicar X o Y estrategia. Vamos a ver otra estrategia. Análisis para la decisión de presionar la cobranza. Las ventas no se van a reducir porque yo no voy a tocar el plazo de crédito, pero lo que sí va a pasar es que como voy a presionar la cobranza, entonces en la práctica, al calcular mi periodo promedio de cobro, en la práctica voy a pasar de los 60 a los 45 días, ¿verdad? Lo que sí va a aumentar, por ejemplo, es el gasto de cobranza, que va a pasar del 4.5 al 6% de los ingresos. La cartera incobrable, al presionar la cobranza, se va a reducir del 3 al 2%, costo de capital, costo de oportunidad va a ser el 15%. Muy bien. Entonces, calculemos el costo neto, ¿verdad? El gasto de cobranza aumenta, entonces digo, en la situación actual, va a ser 2.400 de ventas por el porcentaje de gastos de cobranza, 4.5%, en la situación actual 108. En la situación proyectada, el gasto de cobranza aumenta a 144, por tanto el incremento es de 36. El gasto de incobrable se reduce porque pasa del 3 al 2%, así que en la situación actual son 72 y en la situación proyectada 48 dólares, por tanto tengo una reducción de 24 y por tanto el gasto de cobranza neto tiene un aumento de 12 dólares. ¿Okay? Ese gasto de cobranza neto es el costo de mi estrategia. ¿Okay? Implementar mi estrategia me va a costar 12 dólares más, 12 dólares incrementales. ¿Okay? Eso comparémoslo con el beneficio de la estrategia. Calculo las cuentas por cobrar que yo tendría. Entonces, en la situación actual, 2.400 dividido para 360, multiplicado por 60 días de cobro, tengo un saldo de cuentas por cobrar de 400 dólares. En la situación proyectada, la misma fórmula, solo que con 45 días tengo 300 dólares de cuentas por cobrar. Es decir, que mi cuenta por cobrar se reduciría en 100 dólares. Lo cual significa que si mi cuenta por cobrar se reduce en 100, mi efectivo aumenta en 100. Esos 100 yo los puedo invertir en un proyecto interno que me genera el 15% de rentabilidad. Por tanto, yo gano 15 dólares. Si el beneficio
de la estrategia es 15 y el costo de la estrategia es 12, ¿me conviene o no me conviene? Definitivamente esta estrategia sí me conviene. ¿Okay? Esa sería la forma de evaluar esta estrategia. Vamos a hablar de una última estrategia, análisis para la decisión de otorgar descuento, un descuento por pronto pago, ¿verdad? Así que ese descuento por pronto pago no va a afectar mis ventas, va a hacer que mi periodo promedio de cobro pase de 45 a 30 días, pero mi principal costo de la estrategia es precisamente el costo del descuento. Las condiciones actuales son que si el cliente me paga dentro de los 10 primeros días, yo le voy a dar el 1% de descuento. Pero en la situación proyectada, les voy a decir a mis clientes que si me pagan dentro de los 10 primeros días, yo les voy a dar el 3% de descuento. Actualmente, el porcentaje de clientes que se acogen al descuento por pronto pago es el 20%. En la situación proyectada, yo esperaría que el 50% de mis clientes sí se acojan al descuento por pronto pago y el resto, pues, paga en los términos habituales, ¿verdad? Eso va a hacer que mi cartera incobrable se reduzca del 2 al 1.5% de las ventas. Igualmente, los gastos de cobranza van a disminuir del 1 al 0.7, ¿verdad? Calculemos entonces los costos de la estrategia. El costo del descuento como tal tendría que considerar los 3.000 de las ventas por el porcentaje de clientes que se acogen al descuento, que sería el 20%, y por el porcentaje de descuento, que es el 1%, ¿verdad? Entonces el costo de descuento en la situación actual es 6. En la situación proyectada, el $3.000 de ventas por el 50% de clientes que se acogen al descuento y por el 3% del costo del descuento, situación proyectada, costo del descuento 45, por tanto, ese costo se incrementa en $39. Los gastos incobrables, al pasar del 2 al 1.5%, y esto es algo importante, que los gastos de incobrables y el gasto de cobranza tendrán que calcularlos sobre los clientes que no se acogieron al descuento. En este caso, yo calcularía en la situación actual 3.000 por 80% y por el 2% de cartera incobrable 48. En la situación proyectada, 3.000 por 50% que no se acogió por 1.5% de gasto incobrable 22,50. Por tanto, el gasto de incobrable se reduce en 25,50. Lo mismo con el gasto de cobranza, en donde pasaría de 24 a 10,50, se reduce en 13,50. El costo neto de la estrategia, coincidentemente, haciendo esas sumatorias, nos da 0. Entonces, bajo esas condiciones, todo es proyectado, pero es una forma de analizar. Entonces, en la situación proyectada, costo neto, 0. Claro, a ese nivel, cualquier beneficio va a hacer que la estrategia me convenga. Como les digo, esa es solamente una coincidencia. Miro el beneficio de la estrategia, entonces digo, mi cuenta por cobrar, aquí sí mi cuenta por cobrar yo la calculo sobre el 100% de mis ventas porque el cálculo de los días de cobro, de inventario y de pago siempre trabajan como plazos promedios, ¿verdad? Entonces, digo, 3.000 dividido para 360 multiplicado por 45 días tendría un saldo de cuentas por cobrar en la situación actual de 375. En la situación proyectada, 3.000 dividido para 360 multiplicado por 30 días tendría un saldo proyectado de 250. Así que mi cuenta por cobrar se reduce en $125. Si mi cuenta por cobrar se reduce en $125, significa que mi efectivo aumenta en $125, pudiendo invertir ese efectivo al 15%, que me genera un beneficio de 18,75. Entonces, bajo ese escenario, la estrategia sí me conviene. Muy bien. Esa es la manera como nosotros debemos evaluar cada una de las estrategias, de esas decisiones financieras que queremos tomar en estos escenarios de crisis. Y ahora, como punto final, vamos a ver el impacto de esas decisiones. ¿Cómo voy a medir o cómo voy a visualizar esos impactos? Los voy a medir directamente en el flujo de efectivo. Y para hablar del flujo de efectivo, es verdad que en el criterio contable, armar un flujo de efectivo desde la parte operativa puede ser algo bastante complejo y tedioso, pero les voy a dar una clave. Yo puedo resumir ese flujo de efectivo desde la parte operativa, ¿verdad? El flujo efectivo operativo, entre paréntesis feo, sin dedicatoria, ¿ok? Ese flujo efectivo operativo tiene solamente 5 líneas. Tiene primero la utilidad, después todos los gastos no desembolsables, después los gastos financieros, después la variación de las NOF.
Entonces, importante poder calcular la variación de las necesidades operativas de fondos y con eso tengo el flujo de efectivo operativo. Pero, ¿qué me dicen esas 4 o 5 líneas que están ahí del flujo de efectivo operativo? Pues, si yo tomo la utilidad neta más los gastos no desembolsables, más los gastos financieros, todo eso, todo ese conglomerado sería realmente fondos externos. Es decir, eso es lo que me viene, esa suma de dinero que está en el corchete, es lo que me viene directamente del mercado hacia mi empresa. ¿Ok? Entonces, si esas 3 primeras líneas dan una sumatoria positiva, estamos muy bien. Pero, ¿qué pasa con la variación de las NOF? Las NOF pueden consumir o pueden generar efectivo a la interna. ¿Ok? Las NOF pueden generar o consumir efectivo a la interna. ¿De qué depende? Bueno, puedo hacer una medición de las NOF mediante un ratio que se conoce como las NOF sobre ventas. Las NOF sobre ventas es una relación que yo calculo precisamente entre las NOF versus las ventas. ¿Y por qué? Porque todos los elementos de las NOF, sus principales elementos, cuentas por cobrar, inventario y cuentas por pagar, están directamente relacionados con las ventas. La idea es que, si bien es cierto, por ejemplo, si las ventas crecen en un 20%, ¿qué es lo más probable que sucedan con las NOF? Lo más probable es que las NOF también aumenten en un 20%. ¿Ok? Es lo más natural. Por eso es que ustedes ven en ese gráfico que la línea azul dice ideal. Es decir, que se mantenga exactamente en la misma relación. ¿Por qué? Porque si las ventas crecen a un cierto ritmo, las NOF deberían crecer exactamente al mismo ritmo. Eso sería lo ideal. Pero de ahí, ¿qué tal si las NOF comienzan a crecer más rápido que las ventas? Mis ventas crecen al 20% y mis NOF crecen al 25%. ¿Ok? Eso elevaría la relación NOF sobre ventas y eso sería perjudicial. Es lo que vemos en la línea roja, ¿verdad? Que la relación NOF sobre ventas va aumentando. Pero en cambio, si yo manejo la operación de la empresa de forma eficiente y logro, a pesar de las circunstancias, logro reducir esas NOF y logro hacer que las NOF crezcan más lento que las ventas, es decir, si mis ventas crecen 20%, mis NOF crecen al 15%, yo podría incluso disminuir esa relación NOF sobre ventas, que es lo que se ve en la línea verde. ¿Ok? Y por último, hay empresas incluso que al hacer esta medición de NOF sobre ventas tienen una política de que recompensan al gerente financiero en base a esta relación NOF sobre ventas. El dinero que se ahorra la empresa en el manejo eficiente de las NOF, ocupan esos mismos fondos para poder pagarle un bono extra al gerente financiero por su buen manejo. ¿Okay? Entonces, es para pensarlo. Si mis necesidades operativas de fondos crecen más lento que mis ventas, entonces yo voy a generar una relación NOF sobre ventas menor. Y voy a hacer que la empresa consuma menos efectivo de lo que debería consumir. ¿Okay? Porque si las ventas crecen, las NOF van a crecer. Pero la idea es que no crezcan más que las ventas, sino que por lo menos crezcan igual o en la medida de lo posible que crezcan menos que las ventas. Entonces, vamos a poner este flujo. Un flujo de actividades de operación donde tengo simplemente las 4 líneas que mencioné, utilidad operativa, más depreciaciones, más gastos financieros y la variación de las NOF. Si ustedes se dan cuenta, para 2018, yo sumo 13 más 1, 14 más 3, 17, igual 18. Tengo $18,000 que vienen del mercado hacia mi empresa, producto de toda la gestión comercial, ¿verdad? Y ya eso entra neto. Pero a la interna, las NOF me consumen 7,000. Por tanto, cuando yo ya voy a ver el estado de flujo efectivo, resulta que mis actividades operativas solamente han producido 11,000. Pregunta, ¿esa variación de las NOF es buena o es mala? Bueno, para eso tenemos que medir qué es lo que está pasando a nivel de las ventas y las NOF, ¿verdad? Entonces, las ventas, vemos que para 2018 las ventas crecieron un 33%. Eso es bueno. Pero al mismo tiempo, tenemos que ir pensando en lo siguiente. Si las ventas crecen un 33%,
33%, entonces las NOF, ¿qué van a hacer? En una situación de todo constante, que llamamos ceteris paribus, en una situación de todo constante, las NOF deberían crecer también al 33%. Y como ahora estamos aprendiendo a pensar de inversión igual financiamiento, entonces, si mis NOF crecen al 33%, mi financiamiento también debería crecer al 33% para igualar la ecuación. ¿Okay? Por eso es que hay un punto en el que la empresa ya no puede seguir creciendo sin un financiamiento. ¿Okay? Y ese punto es cuando se acaba la liquidez. Por eso es muy importante que tengamos liquidez en las empresas. Muy bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las ventas crecen 33%, pero las NOF han crecido 32%. Y si nosotros vemos después, para 2019, las ventas crecen 21% y las NOF crecen 19%. En 2020 las ventas crecen 18% y las NOF 16%. ¿Eso qué significa? Que la relación NOF sobre ventas es buena. Se está manejando las cosas de forma bastante óptima y es lo que podemos ver ahí. Las NOF van bajando de 4.49, 4.41, 4.45, 4.26. Significa que este gerente financiero está haciendo las cosas bien. Las NOF están creciendo. Las NOF están demandando efectivo. Es lo que se puede ver en la cuarta línea de variación de las NOF. Pero las NOF están creciendo más lento que las ventas, lo cual significa que no están demandando el efectivo que debería demandar, y eso es bueno porque se está controlando la situación de tal forma que esto no se vaya a salir de las manos y vaya a requerir un financiamiento que a lo mejor no puedo acceder a él. ¿Ok? Bueno, eso sería básicamente un poco de lo que quería compartir con ustedes esta noche sobre el tema de las estrategias financieras que podemos seguir para las decisiones que debemos tomar en estos tiempos de pandemia. No es algo que sea realmente sencillo, pero son cosas que hay cosas que podemos ir trabajando a la interna, como por ejemplo, ir trabajando en la parte operativa de la generación de facturas y la entrega de facturas a tiempo a los clientes para que a partir de ese plazo comiencen a correr los términos de cobro. Y posterior a eso, las estrategias financieras, ahora sí que se pueden seguir para poder reducir esa cartera. Recuerden siempre, si las cuentas por cobrar crecen desmedidamente, también las necesidades operativas de fondos van a crecer desmedidamente y esas necesidades operativas de fondos necesitan ser financiadas. ¿Y qué financiamiento las va a financiar? El financiamiento que sí cuesta. Por tanto, ese financiamiento le va a generar mayor gasto. Entonces, lo ideal siempre va a ser controlar ese nivel de necesidades operativas de fondos, porque de lo contrario, o me consume la liquidez o voy a requerir más financiamiento. Y si tengo todas las puertas cerradas, ¿cómo voy a obtener ese financiamiento? Entonces, siempre es importante controlar las necesidades operativas de fondos dentro de la empresa. ¿Ok? Eso es básicamente lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos. Gracias, Fernando, por acompañarnos esta noche, por ilustrarnos en un tema que realmente es muy complejo para la mayoría, creo que se notó, pero que sí, tenemos que aprenderlo y que es algo que poquito a poco vamos a ir poniéndonos duchos porque es una necesidad. Así que gracias, Fernando. Las puertas de la UIDE siempre van a estar abiertas aquí para ir cuando desees. Nosotros contentos de que vengas a compartir tus conocimientos con nosotros.